Bueno, el siguiente problema de definición de presión dice de esta forma. La presión máxima de cierto cilindro con fluido de potencia es de 10 megapascales. Calcule el diámetro que ha de tener el émbolo si el cilindro debe ejercer una fuerza de 25 kilonewtons. Para comenzar con el desarrollo del problema, se debe realizar un esquema de la situación. La situación es la siguiente. Al aplicar una fuerza de 25 kN, se va a formar una presión en el interior del cilindro de 10 megapascales, es decir, 10 millones de pascales, y además en el cilindro hay un diámetro que es la pregunta, porque dice calcule el diámetro, por lo tanto eso es la incógnita del problema, ¿ya? Pero antes de comenzar debemos en sí ver cuál es la fuerza solamente en newton, si es un prefijo, y cuál es la presión, es solamente en pascales, sin su prefijo. Los datos son los siguientes. Existe una presión de 10 millones de pascales y existe una fuerza de 25.000 newton. Y se pregunta por el diámetro. Bueno, la fórmula de presión es la siguiente. En este caso tenemos la presión, también tenemos la fuerza, no tenemos el área. Si no tenemos el área debiese en este caso ser la incógnita. Pero ¿será en sí la incógnita el área? Y según el esquema me dice que el área no es la incógnita. Pero probablemente en el interior de la ecuación del área habite la incógnita del problema. Es decir, en la ecuación del área va a habitar la incógnita del problema, que es el diámetro. Recuerde que debemos ocupar esta ecuación de área, ya que los cilindros tienen una base de forma circular, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos también esa ecuación que entre en juego. Colocamos esta en comilla porque en sí esta no es la incógnita del problema, pero hasta el momento se desconoce. Pero se puede conocer con la otra ecuación. Por lo tanto, como tenemos dos valores conocidos, y acá tenemos la incógnita principal del problema, que es el diámetro, comenzaremos a trabajar con la primera ecuación. Anotémosla acá. Para facilitarle un poco la vida a ustedes, no la despejaré, sino que solamente valorizaré sobre ella. Por ejemplo, la presión son 10 millones de pascales. Acá donde aparece la letra P, colocamos los 10 millones de pascales. Eso va a ser igual a la fuerza F, que vale 25.000 newton. Recuerde que cuando se valoriza sobre la ecuación, sin que esté despejada, no es conveniente colocar la unidad de medida, ¿ya? Bueno, ¿qué tenemos ahora? Tenemos el área, que es lo que necesitamos saber, que está dividiendo, por lo tanto puede pasar multiplicando. Y técnicamente el 10 millones que está multiplicando a un imaginario puede pasar dividiendo. Entonces ese cambio vamos a realizar. Entonces en esta parte va a quedar el área. Los 25.000 newton se mantienen y los 10 millones quedarán dividiendo. De esa forma. Y de esa forma nosotros podemos encontrar el área, ¿ya? Veamos en calculadora cuánto va a dar esto. Al ingresar esto en la calculadora obtenemos el valor de 0.0025 metros cuadrados. Entonces este valor del área lo podemos reemplazar acá. Y de esa forma en sí podemos ahora
calcular el diámetro. Entonces, como decíamos, es área, la misma que está acá, por tanto, esto lo reemplazamos en ese lugar. Quedando en sí la siguiente ecuación, ¿ya? En este caso, el 4 que está dividiendo pasará al otro lado multiplicando. Y el pi que está multiplicando pasará al otro lado dividiendo. Eso es lo que haremos ahora a continuación. ¿Qué va a quedar? Se mantiene el 0.0025 multiplicado por 4, ya que estaba dividiendo, pasa multiplicando. Y eso a su vez dividido por pi. Y eso va a ser igual a diámetro al cuadrado. Ahora, este cuadrado que está acá pasará al otro lado como una raíz. De esa forma. Ahora ingresemos esto a la calculadora. Todo. ¿Cómo sería esto? Raíz, paréntesis. ¿Qué es necesario paréntesis? Porque todo eso debe quedar en el interior de la raíz. Si no colocamos ese paréntesis, no va a quedar en el interior de la raíz. Anotamos el número por 4, dice, y eso dividido en pi. ¿Cómo tenemos el pi? Shift y esa teclita de ahí. Presionamos el igual y obtenemos 0.056 metros o 56 milímetros de diámetro. Bueno, resultado sería 0.056 metros, como vieron, o generalmente 56 milímetros, ya que esto sea al multiplicarlo por 1000 da 56, que ese sería el factor para pasar de metro a milímetros. Bueno, con esto hemos terminado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otra ocasión.